Hola queridos amigos, queridas amigas de las redes sociales. Hoy estoy aquí para presentarles la masterclass de Plutón en Acuario que dicté el sábado 25 de febrero. En esta primera parte es una parte introductoria donde hablo de Plutón, del signo de Acuario, qué trajo Plutón en Acuario en otros tiempos, Urano, cuando fue descubierto, Plutón, cuando fue descubierto, digamos, información para poner en contexto este tránsito que vamos a tener a partir de el 23 de marzo del 2023, va a salir en junio del 2023 de Acuario para volver a Capricornio, vuelve a Capricornio a principios del 2024, luego vuelve transitoriamente a Capricornio y entra definitivamente en Acuario el 19 de noviembre del 2024. Así que aquí los dejo con la masterclass, espero que les gusten. Si les gustan, comenten abajo, así, bueno, me entero cómo les resuena toda esta información. Bye, bye. Entrar al mundo de Plutón en Acuario. Acuario es uno de los signos asociados al conocimiento. La tríada de aire, o sea, los signos que corresponden al elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, conectan con la mente, con la sociabilización, con el acceso a el entendimiento de las cosas, la interpretación del mundo. Y Acuario es el último signo de la tríada de aire, muy asociado a la adquisición del conocimiento y al sistema de ideas. Por eso a Plutón, que tiene que ver con la concentración de poder, es un signo, es un planeta, mejor dicho, asociado a la voluntad, asociado a la capacidad de concentración, asociado a la riqueza. Ahora vamos a pasar a la filmina que nos habla de quién es Plutón, y también todo un potencial posible y oculto nos trae el Plutón, ¿no? Algo que nosotros, si no fuera quizás por Plutón, nos costaría tener acceso, un poder oculto. Oculto para nosotros en algún nivel, y también si hablamos dentro de mundano, acceder a un poder oculto para nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué es Plutón? Es la transformación a través de la eliminación y la renovación. Plutón nos conecta con lo que Jung llamaba el sí mismo. ¿El sí mismo qué es? Es lo que se conecta con el alma, con lo que sería también llamado desde la psicología freudiana, de alguna manera, el inconsciente. Es la fuente divina también, ¿no? El sí mismo, para un niño, por ejemplo, si lo ponemos en un ejemplo claro, son los padres. Los padres son como dioses, ¿no? Pueden todo, hasta que, bueno, llega la adolescencia y pasan a hacer lo contrario, ¿no? El sí mismo interactúa con el yo, ¿no? Con la identidad, con lo cual me identifico, ¿no? La identidad, el yo, trabaja o debería trabajar con el sí mismo, en colaboración, ¿no? Somos una parte, el yo, pero somos algo mucho más amplio que lo que nosotros conocemos, que es el sí mismo. Plutón no trabaja para el yo, trabaja para el sí mismo, para todo el potencial que tenemos oculto. Obviamente, en esta encarnación, dentro de nuestras posibilidades, vamos a conectar con una parte de todo ese potencial infinito. Pero Plutón trabaja para ese sí mismo, no para el yo. Pero como nosotros, los seres humanos, nos identificamos con partes de lo que somos, cuando viene Plutón, viene a amenazar a ese yo, viene a cuestionarlo. En Capricornio, por ejemplo, ya vamos a llegar, ¿qué nos cuestionó? En este momento estamos teniendo a Plutón en Capricornio.
va a transicionar Plutón entre Capricornio y Acuario de aquí al 2025, donde ya luego va a entrar en Acuario definitivamente. Pero Plutón nos cuestionó la idea de autoridad, las instituciones, ¿no? La conexión también con la muerte a través de la pandemia, ¿no? Porque Capricornio es el último signo de tierra y es el último signo que conecta con la realidad material. La realidad material se termina de construir en Capricornio. O sea, todas las estructuras finalizan en Capricornio. Plutón, que viene a destruir para que se renueve, destruyó esa manera que teníamos de armar el mundo, de ver el mundo a nivel estructural. Las autoridades, la autoridad paterna, ¿no? Fue muy cuestionada a través, y sigue siendo cuestionada a través de Plutón en Capricornio, ¿no? Pero por eso, Plutón es el planeta que nos fuerza, porque no nos invita Plutón, nos fuerza a transformar las identificaciones que nosotros tenemos en el signo en el que está transitando. A nivel personal hay que ver qué zona de sus cartas natales toca este tránsito. Eso al final de la clase vamos a ver cada casa que trabaja y que estaría amenazado a través del tránsito de Plutón en Capricornio en sus vidas personales, ¿no? Bueno, el nombre proviene del griego, el nombre Plutón, ¿no? El nombre del planeta, que significa riqueza. El mismo nombre que se le asignó en la mitología al señor del inframundo, que para los griegos era Hades, ¿no? Bueno, los metales preciosos salen del fondo de la tierra. Las monedas salen del fondo de la tierra. Por eso la riqueza está asociada con Plutón. De hecho, Plutón rige a Escorpio, y Escorpio tiene que ver con el mundo de las finanzas, los bancos, ¿no? Digamos, el poder económico tiene que ver con Plutón, ¿no? Se llama la plutocracia, también se le nombra, ¿no? O sea que Plutón concentra mucho poder. Es el más poderoso de los planetas, porque tiene un gran poder destructor y transformador y regenerativo. Desde el punto de vista astronómico, acá lo vemos en la imagen, este es el Hades griego, junto al Cancerbero, que es el perro de 3 cabezas, que era el guardián del inframundo, ¿no? No cualquiera puede entrar al inframundo, sin el permiso de Hades. Solo algunas deidades, Mercurio era una, podía entrar y salir a voluntad, y algunos personajes han entrado, han podido salir algunos, y algunos no han podido volver al mundo de los vivos, en la historia de los griegos. Esto quiere decir que no se puede entrar al inframundo cuando uno quiere, ¿no? Y si uno lo hace, ¿no? Habrá que ver qué consecuencias tiene esta entrada al inframundo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos trae qué significa Plutón desde el punto de vista astronómico. Bueno, es el planeta más alejado del Sol. Tiene una órbita muy excéntrica, que quiere decir una órbita rara, ¿no? Da la vuelta por los 12 signos del zodíaco en 248 años. Para atravesar un signo puede estar entre 13 años y otras veces 32 años. Es más rápido en Escorpio, que es donde rige, por suerte, podemos decir, y más lento en Tauro, el signo que se opone. En Cáncer también está a unos 25 años o un poco más, pero por ejemplo, en Escorpio 12 o 13, en Sagitario creo que estuvo también esa misma cantidad de tiempo, en Capricornio unos 15 y 16, y ahora en Acuario va a estar 20. O sea, no está siempre la misma cantidad de años. Es un planeta que tiene, como les decía, una órbita excéntrica que se mete a veces en la órbita de Neptuno. Cuando se metió en la órbita de Neptuno, fue descubierto en el año 1930, porque a Neptuno ya se lo había descubierto. Entonces, pudieron los telescopios alcanzar a Plutón cuando había entrado en esa órbita, en la órbita del planeta que está, digamos, de los más lejos, el que está un poco menos lejos de la Tierra, ¿no? Plutón tiene la característica, además de esta órbita excéntrica, de subir, es el planeta que más puede subir con respecto a la eclíptica
Ahora les voy a explicar qué es la eclíptica, y bajar con respecto a la eclíptica. La eclíptica es el espacio de cielo por donde transita el Sol alrededor de la Tierra. Esto es una convención, todos sabemos que el Sol no circula alrededor de la Tierra, ¿no? Es al revés, pero para nosotros, desde la teoría antropocéntrica, nosotros vemos al Sol alrededor de la Tierra. Entonces, marca una órbita y una banda, donde están los 12 signos del zodíaco. Y esa banda, la eclíptica, se la marca como 8 grados por arriba del ecuador y 8 grados por debajo del ecuador. Esto es toda una convención. La astrología es una convención, es un lenguaje. Y Plutón es un planeta, el único, que puede extenderse mucho más allá de la eclíptica y mucho más para arriba y para abajo. Porque la característica de Plutón es que puede descender y puede ascender. Ambas cosas, ¿no? Porque tenemos la capacidad de conectar con lo más bajo, y a partir de conectar con lo más bajo del hombre, podemos también conectar con lo más alto. Nos da el poder de conectar con lo más instintivo a llegar a lo más espiritual. De hecho, desde la concepción astrológica, el primer signo, que es Aries, signo de fuego, que inicia el ruedo zodiacal, es el que conecta lo animal con lo espiritual. Porque desde el punto de vista de la psicología junguiana, cuando se analiza el fuego, se analiza el ser y se analiza que lo instintivo y lo animal es lo espiritual a la vez, ¿no? Y a partir de conectar con esa parte más arcaica, más básica, conectada con Plutón, vamos de alguna manera poder transformarlo y conectar con lo más elevado. No es negando nuestras propias debilidades y nuestra propia sombra, cuando lo que nos va a hacer conectar realmente con lo espiritual, ¿no? Esto es lo que nos dice Plutón. De hecho, Plutón rige Escorpio, y Escorpio está simbolizado, entre otras cosas, por la serpiente. Y la serpiente es un animal que puede deslizarse por la tierra, pero a la vez se eleva, ¿no? Con la flauta, sabemos aquí en las imágenes que hemos recibido de Oriente, está el flautista haciendo que se eleve la serpiente, la kundalini, la energía que tiene que ver con la energía psíquica y física, que se representa por la columna vertebral y toca los 7 chakras, está representada también por una serpiente. Una serpiente que en el chakra 1 se concentra y luego se empieza, a partir de el trabajo energético, se empieza a desplegar y puede conectar con el chakra corona y elevarse, ¿no? Eso es un despliegue que podríamos asociar al despliegue plutoniano, ¿no? Bueno, Plutón fue el último planeta en descubrirse. Se descubre en febrero de 1930, ¿no? Por un astrónomo estadounidense, Clyde William Tombaugh, desde un observatorio en Arizona. Se descubre en el año 1930, esto es algo muy importante, porque se descubren en un tiempo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se considera que, en realidad, ese entreguerras fue como una continuación de la Primera Guerra que termina resolviéndose en la Segunda, ¿no? Incluso hay cosas que todavía no se resolvieron porque actualmente tenemos una guerra que tiene alguna resonancia con los mismos problemas que surgieron en la Primera Guerra Mundial, y si vamos un poco atrás, en el 1800 y un poco atrás también, ¿no? Son asuntos que no se terminan de resolver entre, bueno, en Europa, Rusia, China y todo esto que ya conocemos, ¿no? Bueno, cuando se descubre en 1930, nacían las dictaduras, ¿no? La dictadura en Italia, obviamente en Alemania, en España, el desarrollo de la energía atómica también en 1930, y también una gran depresión económica. Esa depresión económica que llevó al nacimiento de las dictaduras. Yo les recomiendo una serie que está en Europa, acá en Argentina se ve en el canal Europa, que es Babylon Berlín.
Es una serie que tiene muchos personajes, tiene cierta complejidad, es una serie que habla también de la historia del nacimiento del nazismo, pero tiene muchos condimentos parecidos a la actualidad. ¿No? No digo que se esté desarrollando una ideología de ese tenor, ¿no? Pero una depresión económica, no se sabe a dónde ir, la rebeldía viene más del lado de la derecha que de la izquierda parecería que está mucho más calma, ¿no? La progresía mucho más calma, y los más contestatarios es la línea más conservadora, ¿no? Bueno, eso se ve también en esa serie, ¿no? Muy interesante, si les interesa. También en 1930 es todo el desarrollo del psicoanálisis, ¿no? Plutón está asociado al inconsciente, a lo que no se ve. Bueno, a ver, acá hay un chat, no sé si alguien me ha dicho... buen día, me están saludando, perdón la demora. Y buen día a todos. Bueno, buen día a las que entraron. A Silvina, creo que entró, no sé si hay alguien más. Sí, Silvina, no la saludé. Bueno, vamos a seguir. Bueno, las cualidades plutonianas, ¿no? ¿Cuáles son? La fuerza de voluntad, que un poco hablé al principio, unida a un implacable espíritu de lucha, también a su inigualable capacidad de regeneración, porque Plutón es la muerte, pero la muerte gesta a su vez la vida. De hecho, Plutón está asociado a la muerte, pero también está asociado a la gestación. La unión del óvulo con el espermatozoide es un acto plutoniano, así como la muerte. Ambos polos tienen que ver con Plutón. Bueno, el lado oscuro de Plutón, ¿cuál es? Las pasiones y emociones. ¿Cuáles son las emociones que están asociadas a este planeta? La envidia, los celos, el odio, la violencia, brutalidad o venganza. Plutón está asociado a la fuerza destructiva, pero de la naturaleza, ¿no? La fuerza destructiva de lo más básico. De hecho, el veneno de una serpiente, la capacidad de matar, el instinto, matar por sobrevivencia de un animal, ¿no? Y del hombre, que también lo tiene, es algo muy plutoniano. Cuando la vida está en juego, nace la capacidad de destrucción y la agresividad. La agresividad también está asociada, digamos, Marte, que es el planeta acá, perdón que a veces yo empiezo a mezclar algunas cuestiones, pero Marte, que esto lo vamos a ver también tiene que ver con la capacidad de destrucción, al igual que Plutón. Ambos rigen a Escorpio. Pero acá hay una diferencia entre estos dos planetas. El planeta Marte es la capacidad de destrucción del yo. Y Plutón es la capacidad de destrucción de el sí mismo y la naturaleza más básica e instintiva, ¿no? Así que bueno, se dice también en astrología que Plutón es la octava de Marte, como un Marte pero más elevado. ¿Por qué es más elevado? Porque le sirve a sí mismo. Marte le sirve al yo. Físicamente Plutón se relaciona con el aparato genital, la capacidad de reproducción, y también con los procesos de eliminación y purificación del organismo, tanto físico como psíquico, ¿no? También rige el intestino grueso, Plutón. Bueno, ¿cuáles son las palabras claves cuando hablamos de Plutón? Las palabras claves son transformación, energía atómica, contaminación, infecundación y fecundación, destrucción, desintegración, obsesión. Plutón también trae mucha obsesión, porque es un planeta que tiende a la concentración de energía. Poder, riqueza ocultos o visibles, amalgamación, muerte dentro de la vida, regeneración, transición, liberación de poder, fuerte voluntad, crueldad, dictadura, grandes corporaciones. Plutón corroe, explora, desgasta, purga, hace explosión, destruye, arruina, arrasa, inutiliza, despoja, envenena, atrapa, descubre, reforma, transforma, regenera y también redime. Les digo que después de un tránsito de Plutón, la vida cambia por completo y tiene más color. El tránsito de Plutón es muy duro, pero la recompensa es enorme. Eso es lo que nos trae estos tránsitos, ¿no? Plutón por eso, como es tan
potente en su tránsito, está muchos años en un signo, muchos años en un área de la carta y en una casa. Porque si lo hiciera rápido, quedaríamos devastados. Toda su gran transformación la tiene que hacer muy de a poco. A mí se me viene la imagen del agua horadando la piedra, ¿no? Lo hace muy de a poco, porque si eso lo hace de golpe, imagínense lo que podría ocurrir, ¿no? Entonces es algo que se va desgastando, trabaja por desgaste. Bueno, esto ya se lo había dicho, Marte es el poder del yo y Plutón del sí mismo. Bueno, si tienen alguna pregunta, recuerden levantar la manito. Si no entienden algo, pregunten. Bueno, no sé si está... la señora que... No, no está. A ver, no está. La señora que me había dicho que no tenía muchos conocimientos de astrología. Bueno, creo que los que están del otro lado conocen bastante, así que esto que estuve hablando debe ser algo bastante conocido. Bueno, vamos a ir al signo de Acuario, ¿no? Que es donde va a transitar Plutón. Lo va a hacer desde el año 2023 al año 2044. Vuelvo a decir, la entrada definitiva va a ser el 19 de noviembre del 2024. Bueno, ahí viene Zoe. Bueno, Acuario es el símbolo del aguador, ¿no? El aguador, ¿quién es? Aquel que trae la conciencia al hombre. El elemento es el aire. Acá hay siempre, para las personas que entran en la astrología, cuando piensan en Acuario piensan en el agua, ¿no? Especialmente porque el signo es el aguador. Pero no, Acuario es el elemento aire, el que lo rige desde la astrología. Bueno, la modalidad es fija, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que concentra la energía. Expresa el poder del elemento en cuestión. Los signos fijos son 4. Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Los 4 concentran el poder y la voluntad del elemento. En este caso, el poder de las ideas. Es la liberación y explosión de esa energía. Los regentes de este signo son el planeta Urano y el planeta Saturno. Ambos lo rigen. Saturno es un planeta que se lo llama social y Urano es un planeta personal social, perdón. Saturno es un planeta personal social y Urano es un planeta transpersonal. Personal social, ¿qué quiere decir? Que le sirve al individuo, a la persona, pero a nivel social. O sea, sus relaciones con el mundo. Tiene que ver, por ejemplo, con la profesión. Y Urano es un planeta que está más allá de Saturno. Saturno es el último planeta que nosotros podemos ver a simple vista, sin necesidad de telescopio. A Urano ya necesitamos de la tecnología para acceder a él. Y es algo que excede la realidad concreta humana. Y lo que sirve Urano es para ampliar la conciencia, para entender que no solo existe el mundo real y material que nosotros vemos, sino que hay algo más allá, una visión más amplia. Eso es Urano. Después, desde el punto de vista esotérico, oculto, Acuario también está asociado con Júpiter. Júpiter es otro planeta social, personal, pero tiene que ver con la búsqueda espiritual. O sea que en Acuario, a través del conocimiento, también estamos reencontrándonos con una dimensión espiritual. De hecho, es el anteúltimo signo del zodíaco, y tanto Acuario como Piscis nos conectan con una dimensión que es más allá de nosotros mismos. Ambos signos. Bueno, como les decía, Saturno y Urano son los regentes de Acuario, ¿no? Saturno fue regente de Acuario hasta el descubrimiento de Urano. A Urano se lo descubre en 1781, si mal no recuerdo, con el descubrimiento del telescopio, aparece la tecnología y aparece Urano. Y Urano está relacionado con la tecnología. Así que esto es muy sincrónico. Bueno, ¿quiénes son Saturno y Urano? Bueno, Urano es el cielo,
¿no? Por eso los astrólogos y astrólogas tenemos siempre, en general, ¿no? No sé si siempre, pero en general, una gran conexión con Urano, porque Urano es el Padre Cielo. No se sabe mucho del Padre Cielo de Urano porque es un dios arcaico, es pre-olímpico, es pre-Zeus, ¿no? Pre-Júpiter. Y este cielo tenía como pareja consorte a Gaia, la Madre Tierra. Todas las noches, el cielo y la tierra se unían y engendraban hijos. Pero ¿qué ocurría con el señor Urano, el señor cielo? Como sus hijos eran hijos de la tierra y eran hijos imperfectos, de hecho los hijos que tuvieron Urano y Gaia eran los cíclopes, los hecatónquiros, nada estéticos. Urano los forzaba a reinsertar en el vientre de su esposa, digamos, ¿no? De Gaia. No podían ver la luz. O sea, los hijos que nacían de esa cópula no podían ver la luz por su imperfección. Gaia llegó un momento que se cansa de parir hijos que los tiene que reinsertar en su propio vientre. Entonces le pide a uno de sus hijos, uno de los más jóvenes, Saturno, porque Saturno es hijo de Gaia y Urano, que haga algo para terminar con esto. ¿Y qué le da? La famosa hoz. ¿Vieron la hoz con la que se sesga la cosecha? Bueno, ese es el arma que la propia madre le da a Saturno. ¿Y Saturno qué hace? Corta los genitales de Urano y los lanza al mar. Al lanzar esos genitales al mar, nace Afrodita, la diosa del amor, y caen unas gotas de sangre en la tierra. Y de esas gotas de sangre nacen las furias y las erinias, según como se las llame, se puede llamar furia o erinia, que es, digamos, la venganza de la tierra por esta castración. Porque, digamos, esta castración tiene también sus consecuencias, ¿no? Y gracias, vamos a poner entre comillas, a que Saturno castra a Urano, Urano se puede empezar a ser responsable de sus propios hijos. ¿Esto qué nos trae? ¿No? Que la tendencia natural de Acuario muchas veces es a vivir en el mundo del ideal y de la mente donde todo es perfecto. Y le cuesta la bajada a tierra, lo instintivo, estar en el cuerpo. Lo podemos ver mucho esto en Acuario, personas que tienen mucho aire también en la carta, personas que se vinculan más desde lo mental que desde lo físico, ¿no? Parejas que tienen mucho aire, quizás no prioricen las relaciones sexuales, el contacto físico, sino que priorizan tener acuerdos, llevarse bien. Pero yo me llevo bien, no importa que no haya una sexualidad muy satisfactoria. Esto yo lo he escuchado mucho, por ejemplo, ¿no? Hay como una cosa, una disociación entre lo que es lo celeste, lo perfecto, y el estar en el mundo que es bien imperfecto, ¿no? Así que bueno, esta dicotomía o esta relación entre Saturno y Urano nos habla de una disputa con la cuestión de estar en la Tierra, las dificultades de vivir en esta encarnación, ¿no? Porque Saturno nos dice, hay una realidad material, tenemos un tiempo en esta vida, Saturno tiene que ver con los finales, tiene que ver con la muerte, y tendrás que adaptarte a esto. El día tiene tantas horas y tenés que dormir tantas otras, y ahí tenés que crear. Eso a Urano no le gusta, a Urano le hubiera encantado que no existiera la noche y que tuviésemos la capacidad de estar despiertos todo el tiempo, quizás, ¿no? Los tiempos del cuerpo y la materia a Urano le cuestan mucho, pero Saturno viene a decirle, habrá que aceptarlo. Entonces, en Acuario vemos esta disputa entre la realidad material y los ideales de celestes. Y esto constituye al signo de Acuario, ¿no? Bueno, otro dato interesante, para después seguir, es que nace Afrodita, la diosa del amor de esta castración. ¿Qué quiere decir? Que la conexión con el placer, con la belleza, con la capacidad de reunión, es la compensación de estar en esta encarnación. ¿Es difícil estar acá? Sí. Nos enfermamos, nos duele, nos conflictuamos, pero tenemos la capacidad de gozar. Tenemos los 5 sentidos que nos dan placer. Y esto es Afrodita, la diosa del amor. Es una compensación por estar en este plano y no en el plano del ideal.
el ideal asociado al ideal celeste, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esto de ir descubriendo quién es Plutón, quién es Acuario, y ver qué es lo que nos puede traer en este nuevo tránsito, ¿no? Que además hay que aclarar, es la primera vez que vamos a tener a Plutón transitando el signo de Acuario después de que se descubrió. Porque cuando se lo descubre a Plutón, Plutón estaba en Cáncer, en 1930. O sea, una vez descubierto, transitó de Cáncer a Capricornio. La mitad del zodíaco, nada más y nada menos, ¿no? Pero hay una otra mitad que nunca transitó después de haberse descubierto. Así que es la primera vez que lo vamos a tener en Acuario. Bueno, ¿cuándo se descubre? Un poco ya se los había contado. En 1781, le acerté con el año. Bueno, para esa fecha Plutón estaba transitando Acuario y Urano en Géminis, en un signo de aire también, ¿no? El signo de la curiosidad. Géminis es el que nos abre a conocer el mundo, a explorar el mundo. Así que bueno, muy sincrónico, ¿no? Y además Plutón estaba en Acuario. O estaba, sí, porque había entrado, si estoy diciendo bien, en 1777. A partir de su descubrimiento, el hombre tuvo un desarrollo tecnológico exponencial, especialmente si lo comparamos con los avances que había logrado hasta ese momento. Es el tercer planeta en tamaño después de Saturno y de Júpiter. El más grande es Júpiter, enorme. Y luego viene Saturno y luego viene Urano. Urano mira el mundo desde una lente gran angular y puede relegar o no dar importancia a las cuestiones de la vida cotidiana. Lo personal, los sentimientos, como ya estuvimos viendo, no es lo que más le interesa al signo de Acuario. Bueno, vamos a poner esta entrada de Plutón en Acuario dentro de un panorama más amplio. Estamos saliendo como humanidad de un paradigma de tierra y vamos a entrar en un nuevo paradigma de aire, en el cual estamos transicionando desde hace muy poquito, desde el fines del 2020. Bueno, perdón que justo me distraje leyendo un mensajito de una chica que me está avisando que iba a entrar más tarde. Bueno, volviendo a la clase. Bueno, ¿qué es lo del paradigma de tierra y paradigma de aire? Bueno, yo les había dicho anteriormente que los planetas Saturno y Júpiter eran planetas personales, pero que trabajaban en esfera social. Se los llama cronocratores, especialmente Saturno es el tiempo en realidad, ¿no? El tiempo concreto es Saturno como referente, ¿no? Como símbolo. Y Júpiter tiene que ver con lo social, pero más que nada con la imagen, con lo que se muestra socialmente, con lo que crece y avanza en la realidad social. Pero ambos, cuando se unen, marcan un nuevo tiempo social. Se unen cada 20 años. El tema es que cada 200 años se unen en un mismo elemento. ¿Qué quiere decir? Que desde, por ejemplo, 1802 hasta al 2000 se unieron en signos del elemento tierra, en Tauro, en Virgo y en Capricornio. Solamente en el año 1981 se unieron en Libra, que fue una excepción, pero fue un poco el avance, o el tráiler, como le llamo yo, de lo que iba a traer una vez que ya se constituyera el tiempo de aire, que es el que empezamos a vivir ahora. El 20 de diciembre del 2020, Júpiter y Saturno se unieron en el grado 0 de Acuario. De ahí en más, por 200 años, se van a empezar a unir en aire. Pasamos de un paradigma de tierra, que fue desde, como les decía, desde 1802 al 2000, se unían en el elemento tierra, al elemento aire. Durante el paradigma de tierra, ¿qué pasó? Creció la población exponencialmente, creció la idea del capitalismo, ¿no? La conexión de el capital como un motor vital, ¿no? El dinero, la materia, el tener, ¿no? Los recursos empezaron a ser lo más importante, y además el motor que movió todo este ciclo fue el petróleo, ¿no? Las guerras se hicieron por el petróleo porque el petróleo es el que movía la economía, ¿no? La economía se empieza a mover a través del petróleo.
Entonces, ¿dónde viene el petróleo? Del fondo de la tierra. Es un paradigma bien concreto y bien de tierra. Ahora vamos a entrar en un paradigma de aire, donde el motor social va a ser el conocimiento, ¿no? También, ¿no?, si empezamos a analizar otros ciclos, tenemos en 1988, un poquito antes de la caída del muro de Berlín, se unieron otros dos planetas también que marcan ciclos sociales, que son Urano y Saturno, justo los dos regentes de Acuario, los que les conté anteriormente cuál era la relación. Se unieron en el grado 29 de Sagitario. Sagitario es el signo de lo internacional y que dio origen a la globalización. La globalización entró en crisis con la pandemia, claramente. ¿Por qué? Porque un virus en China paralizó al mundo. O sea, que estemos tan interconectados, en un momento fue algo bárbaro, que nos encantó, pero esto entró en crisis, ¿no? Entró en crisis varios momentos, pero acá nos interesa la última crisis que se tuvo, que fue entre el 2020 y 2021, y ahora empezó un poquito a mermar, y esa crisis se dio también porque tanto Saturno como Urano estuvieron en relación tensa, ¿no? Los planetas se relacionan, ¿no? Esto para los que no conocen de astrología, entran en diálogo y en relación. A veces se llevan bien y a veces se llevan mal, ¿no? Saturno, el límite de la realidad, está actualmente en Acuario, ya por entrar a Piscis, y durante 2 años estuvo en tensión con Urano en Tauro, ¿no? La transformación de la realidad terrenal, de lo concreto, de la materia. Tauro es el primer signo de tierra. Entonces la economía está cambiando, la conexión con la tierra está cambiando, nos estamos dando cuenta que la madre tierra está en una crisis. También la conexión con nuestro cuerpo, lo que nos gusta, lo que nos da placer, también entró en crisis y necesita un cambio, una transformación de tipo uraniana, que son transformaciones radicales, las uranianas, y ese Urano entró en una tensión con Saturno en Acuario. Acuario es lo social, Acuario habla de lo humano, ¿no? O sea que la humanidad entró en un jaque, en crisis, porque se está transformando la realidad terrena. Y durante ese tránsito, esta tensión, nos dimos cuenta que la globalización nos llevó a un lugar complejo, ¿no? Complejo, ¿por qué? Porque el cambio climático afecta a todos, por ejemplo, a países que no generaron contaminación. Por ejemplo, acá en Sudamérica somos lo que se dice acreedores climáticos, acreedores de contaminación. No sé bien cómo es el término, perdón si no lo digo bien, pero ¿qué quiere decir? Que nosotros no generamos la contaminación. La contaminación la generan otros países. Pero El efecto la consecuencia, colateral. sí, podría ser un daño colateral. Nosotros no generamos la contaminación, pero la padecemos. Por ejemplo, eso es producto de la globalización, ¿no? Bueno, entonces esta entrada de Plutón en Acuario viene dentro de estos grandes ciclos. Por un lado, entrando en un nuevo paradigma de aire, saliendo del paradigma de tierra, y terminando un ciclo que se inició en 1988, donde se instaló la globalización, todos conectados. Les cuento, hago un spoiler de lo que vendrá. En el 2032 se van a volver a juntar Saturno y Urano, quiere decir expandir la realidad, un nuevo concepto de la realidad. Saturno es el límite de la realidad y Urano el cambio de ese concepto de realidad. Va a ser en Géminis, el opuesto. Y Géminis habla de localía y de cercanía, ¿no? Entonces, claro, ya nos damos cuenta que la globalización no nos llevó a buen puerto. Así que hay que empezar a revalorizar lo local, lo nuestro, ¿no? Creo que eso se empezó a tener en consideración con más fuerza con el tema, obviamente, de la pandemia, ¿no? Que fue la gran crisis que nos trajo Plutón en Capricornio, que ahora también voy a hacer un breve
un breve comentario como para poner en contexto de dónde estamos, ¿no? Bueno, cualquier cosa pregunten, ¿eh? Si voy muy rápido, están muy mareados, díganme, porque yo sé que yo comparto mucha información. Te hago ¿No? una A ver, pregunta, Ceci, Pau, dale, Ceci, para que me decime. quede algo claro, porque no. El tema de el ingreso de Plutón en el signo, digamos, ¿no? O sea, pasa de Capricornio a Acuario. ¿Plutón son 250 años su vuelta completa? Sí, sí, 2:48, sí, 248. Pero sí, casi igual. lo que me queda la duda es cómo, o sea, él hace los 248 años y los va haciendo en los 12 signos. Claro, da la vuelta completa al zodíaco en Ah, 248 años. ahora sí, ahora sí. Con los años que está, por ejemplo, me acuerdo que vos en una de las clases habías enseñado que los años que estaba no es la misma cantidad de años a veces en un mismo No, signo. ¿Por qué no, eso? porque tiene una órbita excéntrica, extraña, ¿no? Ah, ok, Y sí, sí, y a veces se escapa de la eclíptica y después vuelve a entrar a la eclíptica, bien. ¿no? Entonces cuando baja o sube de la eclíptica, donde están los 12 signos del zodíaco, esto es algo bien técnico, ¿no? Pero bueno, Ujú. para que tengan una idea, se escapa, entonces se alarga el tiempo que está pasando por ese espacio de la eclíptica. Ok, Está gracias. más, esto ya lo conté anteriormente, pero está muy poco tiempo en Escorpio, adiós Sí, gracias, por suerte, digo sí. yo, por suerte, y mucho tiempo en Tauro, el signo de oposición. Ok. Ah, qué bueno saber eso. Bien. Sí, 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 es así. Espero no estar Ahora viva para cuando en pase. Capricornio, no, en Tauro está difícil, ¿eh? No querés decir como no, por la órbita. Ajá. Bueno, no, está difícil en Tauro, ¿eh? Porque en Tauro no sé qué tiempo va a estar. Pero, Ya en digamos, Aries, ¿en qué yo año se no creo que calcula que va a entrar en Tauro? A ver no, si. ni sé, no lo sé, creo Ah, que 2100, ponele, qué sé yo. no No, voy no, a no, estar falta un acá, no montón. voy a estar No, acá. no, No no, voy a estar acá. porque cada vez va aumentando más años. En Acuario va a terminar en el 2044. Ah, un montón. Y en Piscis creo que el 2060, 60 y pico. Wow. Ahí va a entrar en Aries. Sí, sí, es de, De es larga data. de larga data. Bueno, si Gracias. bien, no, por favor, si bien el Plutón en Acuario nosotros nunca, bueno, obviamente que nunca lo vivimos, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero digo, es la primera vez que vamos a transitar, o la humanidad, mejor dicho, no nosotros como individuos, sino la humanidad va a transitar Plutón en Acuario sabiendo que existe Plutón. Hubo otros tránsitos anteriores, ¿no? Entonces aquí les cuento algunas referencias rápidas, ¿no? Pero para poner en contexto. Por ejemplo, estuvo Plutón en Acuario durante el siglo V, el famoso siglo de Pericles, ¿no? Donde fue el esplendor de los griegos. Nada más civilizatorio, apolíneo y acuariano que lo griego, ¿no? Lo griego era sumamente... podemos decir, nada sanguinario. De hecho, al pobre Ares, o Marte, para los romanos, no lo tenían muy en consideración los griegos. Más allá que también la guerra existió, de hecho estuvo la guerra de Troya y demás cuestiones. Pero digamos que en líneas generales los griegos privilegiaron más la filosofía, las artes, fueron los creadores de la democracia. La democracia es un concepto bien acuariano, o sea que uno de los temas que evidentemente va a sufrir una gran transformación es la democracia, el concepto de democracia, ¿no? Bueno, aparte del siglo de oro de Pericles, también en el año 313, mientras estaba Plutón en Acuario, el edicto de Milán inicia el fin de la persecución del cristianismo con la libertad de religión, ¿no? Si bien no se instaura todavía al cristianismo como la religión oficial, se los deja de perseguir durante Plutón en Acuario. En 570 nace Mahoma nace con Plutón en Acuario. Después, esto nos habla de algo revolucionario, algo que viene a irrumpir, totalmente nuevo, ¿no? En 796 aparecen los vikingos también, cuya influencia llegó hasta principios del siglo XI, ¿no? Después tenemos, en el siglo XI se descubre la pólvora, ¿no? Plutón tiene que ver con las bombas, ¿no? Así que, y con la agresión, ¿no? Así que la pólvora es algo bien plutoniano y además el descubrimiento tiene que ver con un avance científico. Y la ciencia tiene que ver con Acuario. Así que el descubrimiento de la pólvora
es también algo muy sincrónico con este tránsito. Entre 1041 y 1048 existe la primera imprenta, una imprenta que surge en China, ¿no? La imprenta también tiene que ver con la expansión del conocimiento. Después, en 1042, también nace un papa llamado Urbano XII, ¿no? Que también inicia una cruzada para la recuperación de Tierra Santa, que estaba bajo el dominio musulmán. Eso también ocurre con Plutón en Acuario. Después tenemos en el siglo XIII las guerras de independencia de Escocia, bajo Plutón en Acuario, y el final de los caballeros templarios, que fue una persecución muy asociada a la casa ideológica, que también es algo que puede traer Plutón en Acuario, porque Plutón en Acuario tiene que ver con deberse a una idea. Se asocia mucho Acuario con las personas diferentes, ¿no? Es cierto, Acuario es una persona que no acepta el status quo, las cosas como son. ¿Pero por qué? Porque se debe a un ideal de futuro. Acuario vislumbra lo que vendrá. Siempre las personas que tienen una impronta acuariana muy fuerte, uraniana, están mirando una nueva forma y estructura social que todavía no vino. Esa estructura no llegó. Y a esa estructura se deben. Muchas veces de una manera como buen signo fijo, un poco fanática, un poco como esa es la verdad, pero eso es lo que lo mueve a Acuario. Un ideal de futuro, ¿no? Por eso les cuesta estar en el presente. A Acuario le cuesta el hoy, porque siempre está pensando en el mañana. También Plutón en Acuario nos puede traer eso. La visión de futuro tiene que morir. Plutón va a matar la visión de futuro. Probablemente para que podamos hacer en otro nivel conexión con el presente. Porque una cosa que trae también Plutón es la sombra del signo, por sobre todas las cosas. Bueno, en el siglo XVI, Enrique VIII fue rey... Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, bueno, bienvenido. Te iba a pedir que silencies, gracias. Cualquier cosa que quieras preguntar, Ezequiel, levantá la manito y nos preguntas. Bueno, fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 22 de abril de 1509 hasta su muerte. Fue el segundo monarca de la casa Tudor, heredero de su padre Enrique VII. Ejerció el poder más absoluto y rompe con la Iglesia Católica. Acá hay algo que nace la Iglesia Anglicana. También en esa época fue también el cisma luterano, ¿no? Ocurre, ¿no? También fue un cambio de época muy grande que aconteció. Todo bajo el tránsito de Plutón en Acuario. Y luego Plutón en Piscis, ¿no? Que Plutón en Piscis también hay una transformación de lo religioso, ¿no? Porque fue todo un ciclo. Plutón en Acuario y luego Plutón en Piscis, el que hizo la transformación tan grande y las rupturas en la Iglesia Católica. Bueno, después lo más cercano que tuvimos como tránsito de Plutón en Acuario fue entre 1778 a 1798, que allí se dio el tiempo de la Ilustración, el siglo de las luces, e inicio de la Edad Moderna. Comienza la democratización del conocimiento. Se comienza a imponer la razón y la ciencia como forma natural de progreso humano. De hecho, tanto la astrología como el tarot fueron lenguajes muy desvalorizados en esa época, porque lo que empezó a reinar es la ciencia, ¿no? Se impone la ciencia. 2 años antes se declaró la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos tiene a Plutón al final de Capricornio, perdón. Unos años después se descubre Urano estando en Géminis, ¿no? Y cuando se descubre a Urano, estaba Urano en Géminis y Plutón en Acuario, como les había dicho, y formando un trígono. También con esa configuración se da la Revolución Francesa, que voy a hablar un poquito también, porque tiene mucho contenido de Plutón en Acuario. Y además el conocimiento pasa de la Iglesia a la sociedad en esta época, ¿no? Se privilegia al hombre, Acuario privilegia al hombre, ¿no? Otro tránsito, pero acá lo voy a pasar rápido, porque ¿qué hora es? Falta 1 hora, bueno, hay tiempo, pero no los quiero aburrir con tanta información. Pero bueno, también podemos ir a la década del 60, ¿no?
una década bastante revuelta, ¿no? Muy, muy revolucionaria. ¿Por qué? Se unieron Plutón y Urano. Urano, el regente de Acuario, y Plutón. O sea que los cambios plutonianos fueron de manera bastante drástica y que hasta el día de hoy se siguen sintiendo, ¿no? Fue desde el año 1963 al año 1968. Y de hecho, en el 68, cuando se da el Mayo francés, la primavera de Praga, que fue un año muy revuelto, a la conjunción de Plutón y Urano se unió Júpiter, que todo lo expande. Así que fueron épocas de cambios de paradigma muy fuertes. Bueno, es un periodo donde la ciudadanía tuvo mucha participación, ¿no? La guerra de Vietnam, recordamos, los movimientos antiguerra, ¿no? Quienes vimos Forrest Gump, que debe haber sido la mayoría, me acuerdo siempre de Forrest hablando en la plaza, con toda esa cantidad de gente que se había movilizado en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? O sea que la movilización política y social era enorme, y no se ha reproducido en el tiempo con esa fuerza de nuevo, como se movió en la década del 60. También hubo muchas muertes. Plutón habla, ¿no? Siempre de la muerte, ¿no? Muchos asesinatos, especialmente en Estados Unidos, donde, digamos, tienen mucha rapidez para tirar tiros, ¿eh? Así que el asesinato de Kennedy, que creo que fue en el 63, así que fue cuando se hizo la conjunción, de Malcolm X, de Martin Luther King, de Robert Kennedy también, del hermano, también del Che Guevara, acá más para estas pampas, murió acá en Bolivia, pero bueno, fue una época de armas tomar, ¿no? También en 1967 fue el primer trasplante de corazón de la historia. Pensemos que Plutón y Urano se unieron en Virgo y es el signo de la salud, así que la tecnología en la salud se expandió de manera bastante fuerte, intensa. También la carrera espacial. Recuerden que en esa época la cuestión del espacio estuvo con mucha fuerza. De hecho, en el 69 se supone que el hombre llegó a la Luna, ¿no? Así que bueno, todas las exploraciones en el espacio se dieron también en esa época, ¿no? También como movimiento cívico, en el año 65 se otorga el derecho al voto a los afroamericanos en Estados Unidos, entre otras cosas. Bueno, pero es un momento de mucha revuelta social. Si hay un signo social, ese es Acuario. Bueno, vamos a ver la Revolución Francesa, que seguramente para aquellos que les gusta la astrología, y especialmente la astrología mundana, deben haber escuchado a más de un astrólogo hablar de la Revolución Francesa y de Plutón en Acuario, ¿no? De hecho, ya los ideales que movieron a la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad, son conceptos bien acuarianos, ¿no? Bueno, ¿qué fue la Revolución Francesa, ¿no? Fue un conflicto social y político con diferentes periodos de violencia, ¿no? Que convulsionó Francia y que se extendió por todas las naciones de Europa. Lo que dio es el fin del feudalismo, ¿no? Y el inicio de los estados, ¿no? Empezó a dividirse desde otro lugar el mundo, ¿no? Y además fue el final de una monarquía, ¿no? Y por lo menos el poder absoluto de las monarquías. Igual las monarquías siguieron existiendo, pero empezaron a modificarse y a dar lugar a sistemas más democráticos, ¿no? Que es lo que trae Acuario, porque Acuario es el signo donde seríamos todos iguales, ¿no? Para Acuario. Todos los humanos tienen el mismo poder, es un signo horizontal, aunque hay que pensar algo bien en concreto, que Plutón no es un signo no es un planeta que habla de lo horizontal, es un signo que, más vale, habla de una movida más vertical, ¿no? Algo que muere y algo que renace, y habla de un poder. Entonces acá, la concentración de poder está como una posibilidad bien concreta. De hecho,
esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando se habla de Plutón en Acuario, se recuerda libros como 1984, Un mundo feliz de Huxley, donde se hablan de una tiranía, ¿no? Porque se concentra el poder en pocas manos que contienen una verdad, ¿no? Acá la verdad es muy importante para Acuario. Es el poder de la verdad, el poder del conocimiento. Entonces, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta esta otra parte de Acuario, ¿no? No solo la parte donde somos todos hermanos, donde somos todos humanos e iguales, ¿no? De hecho, también Acuario es el signo de lo andrógino. En Acuario no hay, digamos, la idea del femenino masculino se va perdiendo. Y esto también lo vemos en las cuestiones de género. Ahora, por lo menos acá en Argentina, existe femenino, masculino y X. Podés no ser ni femenino ni masculino. Eso es algo que tiene que ver con Acuario, ¿no? Quiero aclarar otra cosa. No es que estemos en la era de Acuario. La era de Acuario faltan 200 años para que comience, pero, como ya les decía, estamos entrando en una etapa de realidad social de aire, con la conjunción de Júpiter y Saturno en el 0 de Acuario, y también estamos entrando en Plutón en Acuario, ¿no? Donde el foco se va también a poner en lo humano, ¿no? En la vida social, en nuestros intereses como humanos, públicos. Los intereses públicos importan, no tanto lo personal. Lo personal es político, diríamos, con Acuario. Bueno, fue un conflicto, bueno, como les decía, ves la caída, obviamente, de la monarquía, y empieza a gobernar la burguesía con el apoyo de las masas circunstancial, ¿no? Y esos son los que empiezan a tomar el poder. Un tema con la Revolución Francesa es que también sabemos que fue muy sangrienta, y entre otras cosas instaló la famosa guillotina. Cuando empieza la Revolución Francesa, como les contaba, estaba Plutón en Acuario y estaba Urano en Géminis, en una relación amable. Pero luego Urano pasa a Cáncer y luego Urano pasa a Leo, el signo de oposición. Cuando Plutón está en Acuario y Urano en Leo, se producen las matanzas más sangrientas y el uso indiscriminado de la guillotina. Se corta la cabeza, donde se origina el pensamiento. A quienes piensan distinto se le cortó la cabeza. Más de 15.000 personas. Si bien se mató a Luis XVI, a María Antonieta, también a varios disidentes, y no había mucha discriminación en ese momento, ¿no? Así que bueno, también las revoluciones, sabemos, empiezan siendo muy democráticas, pero cuando se instala la violencia, puede terminar en algo muy poco amable. Y sabemos que además Plutón es un planeta que concentra mucha agresividad en sí mismo, mucho potencial agresivo. El tema es, ¿qué hacemos con ese potencial agresivo, ¿no? Así que va a ser muy importante durante estos 20 años con qué planetas dialogue Plutón, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no?, momentos donde estos cambios plutonianos son más amorosos, donde se establece el diálogo que uno esperaría en Acuario, y momentos donde el que piensa distinto se lo discrimina, ¿no? Porque también Urano, recordemos, cuando vimos Urano-Saturno, tiende a discriminar lo que no le gusta. Y también la pureza racial, recuerden, pureza racial y algunas dictaduras, también está asociada a Urano, ¿no? Así que esas son la sombra que puede traer el signo, ¿no? Esperen que no encuentro. Ah, acá está el cursor. Bueno. Otro movimiento que ocurrió con la última entrada de Plutón en Acuario es, digamos que no se cumplieron mucho los lemas, Ezequiel, claro, obviamente. Pero bueno, así somos los humanos, somos imperfectos, lamentablemente. Bueno, revolución industrial. Sabemos que la revolución industrial pasó de una economía basada en lo rural a
una economía que empezó a generar el desarrollo de las ciudades, la industrialización mecanizada, y se necesitaba mucha mano de obra para poder producir en serie, lo que trae es producción en serie. O sea que la revolución industrial nace dentro del paradigma de tierra. Recordemos que en 1802 entra un paradigma de tierra, y además estamos en la etapa donde Urano había sido recientemente descubierto y donde la tecnología empezó a expandirse. Entonces la revolución industrial dio el comienzo al capitalismo, tal como lo conocemos ahora, ¿no? Pero bueno, esta revolución industrial también nos trajo la gran tecnologización. Un tiempo después apareció los trenes, luego los autos, la electricidad. En esos 200 años, desde la revolución industrial hasta esta parte, la evolución tecnológica es exponencial en relación al tiempo anterior. Y todo esto lo trajo el descubrimiento de Urano como símbolo, ¿no? El hombre accede a ese símbolo y se traduce en hechos concretos en la Tierra, ¿no? Es sincrónico. La astrología es sincronía, es una metáfora. Bueno, también a partir de 1800, la riqueza y la renta per cápita se multiplica como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta entonces el PBI per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante años, ¿no? Por eso también es que crece la población, crecen las ciudades, la urbanización, y también la mejora la calidad de vida. Y la esperanza de vida crece también. Empieza a vivir más el hombre a partir de la mecanización y la tecnología. Porque incluso con el tiempo puede conservar los alimentos, puede protegerse de una cosecha que funciona mal, porque antes no funcionaba la cosecha, igual muerte. El hombre estaba muy, muy determinado por la tierra. La tecnologización le permite tener otro acceso a las necesidades básicas, ¿no? Y lo ayudan a vivir de una manera más, más previsible, a la manera acuariana, podemos decir, o uraniana. Pero eso también trajo una desconexión con la naturaleza y una sobreexplotación de la naturaleza, que es lo que estamos viviendo ahora. Por eso hay un cambio de paradigma de tierra a aire, porque hay que empezar a usar otros recursos, no la tierra como recurso principal, ¿no? Sino la capacidad creativa. Bueno, ¿qué nos trajo? Acá vamos a volver un poco a la actualidad, ¿no? Vamos a ver qué nos trajo Plutón en Capricornio, qué nos está trayendo, porque todavía lo estamos viviendo y lo vamos a sentir por un tiempo más. Porque de hecho, el 19 de noviembre del 2024 entra definitivamente Plutón en Acuario, y hasta ahí va a estar danzando Plutón entre Capricornio y Acuario, ¿no? Bueno, cambios en las reglas, estructuras, en las jerarquías, en la realidad social. Pensemos que Capricornio es un signo de tierra y es el último, el que culmina el ciclo de tierra, ¿no? En la acumulación material, el signo de los logros, de las metas materiales. También es el signo de la autoridad, ¿no? Ahí vemos las instituciones en Capricornio. Las instituciones entraron en una crisis muy grande. También hay una polarización de la desigualdad, ¿no? Cada vez hay menos personas con muchísimo dinero y el resto del dinero repartido en menos manos, ¿no? Desencanto con las instituciones y las figuras de autoridad, la extensión o la conexión con lo femenino de nuevo, ¿no? El feminismo, crítica a la autoridad como figura masculina, ¿no? El cortoplacismo, a mí es un tema que me parece interesante de ver, ¿no? Porque Saturno es los planes a largo plazo. Antes la gente ahorraba para comprarse una casa. ¿Alguien ahorra ahora para comprarse una casa? No, es imposible. Entonces, ¿qué hacemos con la plata que tenemos? Y la usamos para hacer cosas que nos gustan ahora, ¿no? Para satisfacer lo que necesitamos ahora. No podemos planear a largo plazo. Esto lo trae Plutón también en Capricornio. Por eso transforma la concepción del tiempo. Otro tema a nivel mundial muy importante es la obsolencia de la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente del petróleo.
Por eso ahora la generación energética está cambiando de paradigma. De hecho, para el 2035 hay una ley que en Europa donde los autos no pueden andar más con nafta. Van a funcionar los autos eléctricos. Eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Porque todo tiene sus consecuencias. Pero en principio empezamos a cambiar el paradigma del petróleo a energías alternativas. A ver, algo más tengo por aquí. También la cuestión de la meritocracia, el agotamiento de los relatos de éxito, productividad y estatus, ¿no? Bueno, también la idea de trabajar todo el día para, bueno, para tener el canal de sustento. ¿Qué pasa? Trabajamos todo el día y no nos garantiza el sustento eso, ¿no? Ni tampoco el vivir bien. ¿Qué es vivir bien? ¿No? Hay muchas preguntas que empezaron a formularse, especialmente después de la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia Plutón y Saturno hicieron la conjunción, luego Júpiter, y realmente ahí vimos realmente qué nos tenía como regalo el tránsito de Plutón en Acuario, ¿no? Hasta ese momento sí había una crisis económica, ya se estaba planteando, el feminismo estaba tomando protagonismo, pero de todas maneras todavía no se sabía el núcleo central de lo que iba a traer este Plutón en Capricornio. Bueno, obviamente trajo la pandemia, la soledad y la muerte, la conexión con la muerte. Saturno rige a Capricornio y Saturno es el final. Y Plutón también trae la muerte. Plutón y Saturno en Capricornio nos iba a traer realmente algo que seguramente iba a ser doloroso, pero que no lo podíamos terminar de vislumbrar, porque lo que trae Plutón nunca lo vamos a saber de antemano. Les cuento, acá podemos vislumbrar, teorizar, imaginar, suponer, pero en concreto no lo vamos a saber hasta que no lo transitemos. También, bueno, el cambio de prioridades al gestionar el tiempo, un poco ya lo estuve adelantando, ¿no? Bueno. Entonces, con todo lo dicho y toda esa catarata de información que les traje, que espero que no se hayan mareado, vamos a especular, porque yo sé que son nada más especulaciones, con qué nos puede traer el señor Plutón en Acuario, ¿no? Bueno, esta es la primera parte. Para el miércoles que viene voy a subir la segunda parte y les cuento, para quienes quieran estudiar astrología, estén interesados, en marzo estoy iniciando una nueva formación en astrología con orientación terapéutica. Tomo elementos de la astrología arquetipal, la parte mitológica, la parte simbólica que trae esta astrología, elementos de la astrología humanística, para que el aprendizaje de una lectura de carta natal esté orientado al autoconocimiento del consultante o propio, si la persona estudia astrología, para sí misma, ¿no? O para sí mismo. Así que quienes estén interesados, aquí debajo les dejo mi link para que me puedan escribir y yo les pueda mandar el programa con los contenidos del curso. Les mando un beso y nos vemos el miércoles que viene. Síganme en YouTube, si tienen ganas, obviamente. Si les gustó este video, compartan. Y bueno, nos vemos prontito. Bye, bye.